Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento de la Tribuna Futbolera, donde vamos a compartir junto con algunas celebridades, futbolistas profesionales que han pasado por tanto el fútbol mexicano, también por el fútbol internacional. Y bueno, comenzamos con un gran futbolista, por ahora es director técnico de un equipo de la Liga de Expansión MX, un gran jugador, ha sido campeón de liga, tuvo su debut en el año de 1999 en primera división con el equipo de Monarcas Morelia, y bueno, pues es el actual subcampeón del torneo de Liga de Expansión MX con los Canarios del Atlético Morelia. Un gusto saludar a Carlos Adrián Morales. Carlos, un gusto estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, Armando, para mí también es un gusto estar aquí con ustedes y disfrutar este momento, esta plática que vamos a tener y nada, encantado. Ahí nomás para corregirte, debuté en el 98, con Atlético Morelia, después se convierte en Monarcas. Ojo que sí, una disculpa por ahí, bueno, no, en el 98. Bueno, comenzamos. La primera pregunta yo creo que te haría es, ¿cuándo crees tú que fue el momento en el que decidiste dedicarte al fútbol? Yo creo que, por ahí del año 90 ¿qué será? 94, no es cierto, 95 más o menos. Me invitan a un torneo, antes había un torneo a nivel nacional, donde se llamaba Torneo Benito Juárez, donde todo el país, cada uno de los estados tenía una selección y había una sede. Y fue por ahí, sí, del 95 más o menos, si no me equivoco, 94, 95, cuando es este torneo. Y a mí me hacen la invitación el entrenador que lleva a cabo esa selección del estado de Michoacán, el profesor Gustavo Calderón, me hace la invitación y bueno, ahí ya empieza un poco ese gusanito por jugar al fútbol, pero todavía no estaba tan claro. Después, bueno, ya termina ese torneo, ese mismo entrenador va a tercera división ya profesional, al Club Deportivo Cavadas, y ahí es cuando ya empieza la parte profesional y empieza pues un poco más la idea de ser jugador profesional y obviamente ya el hecho de ser tercera división ya es profesional, pero empieza esa ilusión de poder pensar en llegar a primera división, y al poco tiempo, al año y medio, 2 años de ser profesional, es cuando llego a primera con Atlético Morelia. El llegar a Atlético Morelia, el pisar por primera vez una cancha ya de primera división, ¿qué es el sentimiento que te da al momento de que pisas ya, de que llegas ya a primera división? Sí, hay un sentimiento, pero también hay una ilusión, donde, bueno, una ilusión y un sueño que a lo mejor se estaba logrando. El hecho más complejo de una carrera de un jugador de fútbol no es el hecho de llegar y debutar, sino después buscar mantenerte. Sí, el sueño y el objetivo primero es debutar, ¿no? Pero después, ¿qué sigue? No nomás es debuto y listo, ya cumplí con el sueño, pero hasta allí no. Yo creo que ¿qué es lo que sigue después de debutar? ¿Qué es lo que buscas tú como un jugador que en ese momento debutaste? ¿Qué es lo que sigue después de ese debut? Y es lo importante y lo más complejo de repente, ¿no? El poderse mantener cierta cantidad de años en lo que es el fútbol profesional o dentro de lo que es primera división. Muy bien. Bueno, sí, yo creo el momento de que llegaste a primera, pues obviamente fue algo de, yo creo, nerviosismo al mismo tiempo. Porque bueno, pues es primera división, son tus primeros partidos, es parte todavía de, como de, no podría decir como una novatada,
pero yo creo que sí de un constante crecimiento, ¿no? Con todos tus compañeros, con el cuerpo técnico y bueno, pues con todas las canchas, ¿no? También en diferentes regiones que estuviste visitando en toda la liga, ¿no? Y bueno, pasamos de aquí al año 2000, el invierno 2000, la temporada del invierno 2000, donde, bueno, se concede tu final con Monarcas Morelia contra Toluca. El disputar esa final, ¿qué fue lo que llegaste a sentir o percibir en tu persona? El llegar a poder ser una pieza fundamental para el equipo, ¿no? Y obviamente pues también el llegar a ser campeón con el equipo de Monarcas Morelia en ese año. Mira, fue una emoción rápido, una emoción increíble porque yo tenía 2 años de haber debutado, o sea, fue rápido. Previo al torneo, al título, vino una satisfacción también importante el haber jugado un mundial juvenil en el año 99 con la selección sub-20, fue un mundial en Nigeria. Eso también fue un logro importante en la parte profesional y deportiva. Como jugador, obviamente, vivir una experiencia demasiado lejos de tu país, donde hicimos, previo al torneo o al mundial, que fue por ahí del mes de mayo, junio, estuvimos fuera de casa casi alrededor de 2 meses. Y el vestir la camiseta de la selección siempre es una motivación extra. Y después lo que tú mencionas, el salir campeón al año siguiente después de ese mundial, pues para mí era una satisfacción y un ascenso rápido en mi etapa como jugador, porque te digo, yo llego en el 98, debuto en el año 98, un 13 de septiembre del 98, al siguiente año voy a ese mundial juvenil, al siguiente año salgo campeón, entonces pues fue un ascenso muy rápido y unas sensaciones increíbles, que bueno, que aparte me tocó rápido debutar, rápido de hacerme de una titularidad y eso pues fue llenando mucha expectativa en la parte individual y después en la parte grupal. Y ahora, respecto igual con el tema de la final, bueno, pasa todo el partido de ida, de hecho lo ganan, 3-1, llega la vuelta y les empatan el marcador global, ¿no? Algo increíble. Y luego, pues bueno, va la tanda de penales y a ti te toca cobrar el primer penal, ¿no? Frente a Cristante, en un estadio que, pues bueno, el MS10 se conoce mucho por ser muy ruidoso. Entonces, en ese momento, ¿qué pensaba por tu mente al momento de pararte de frente del manchón penal y cobrar ese penal? Sí, mira, primero, como tú bien dices, a los entre 20 y 25 minutos ya nos habían empatado en el global 3-3. No, aparte enfrente había un gran equipo como lo es Toluca. Siempre ha sido un gran equipo hasta el día de hoy. Un Toluca de Cardoso, de Ciña, de Carlos María Morales, de Víctor Ruiz, David Rangel, Eric Espinosa, Hernán, como tú bien lo mencionas. Sí, claro, había un gran equipo. Cuando se alarga a tiempo extra y luego penales, el equipo, pues bueno, llegó de alguna manera confiado porque físicamente nos sentíamos bien, pero ya en la tanda de penales buscamos, tener la confianza, la tranquilidad. Y yo a mis 20 años, pues yo le dije en ese momento al profe, al flaco Tena, Luis Fernando Tena, que él pregunta quién quiere ser primero en ejecutar el penal o iniciar la tanda de penales, y yo levanté la mano, le dije que me sentía seguro y con la confianza de poderlo hacer de la mejor manera, y afortunadamente así fue. Enfrente tenía un portero de mucha experiencia, un portero que tenía ya un roce, o mejor dicho, una experiencia bastante recorrida en el fútbol, tanto en su país como acá en México, y que no iba a ser fácil enfrentar a un arquero como Hernán, y bueno, afortunadamente logré concretar.
Sí, la verdad, sí, bueno, pues la verdad, y aparte fue una tanda de penales Muy larga. muy larga, la verdad, sí. Casi se nos hace de noche. En ese entonces la Bombonera, donde Nemesio 10 no tenía alumbrado y casi terminamos o con velitas o para el día siguiente. Sí, no, la verdad, pues sí. Yo creo bueno, tal vez a mí por la edad pues no me tocó verlo, pero bueno, conforme al historial y aparte pues ahora lo que tenemos del internet pues sí ya nos deja ver, ¿no? Lo que es. Sí, permite un poco. Exacto. Y sí, como tú dices, ¿no? O sea, la Bombonera era un estadio, sí, tal vez que sí es de primera, pero le faltaban muchas cosas todavía, ¿no? Por eso se jugaba todavía de día. Y bueno, pues obviamente es el ritual, ¿no? De el jugar en Toluca, ¿no? Que se juega al mediodía, pues obviamente con el ruido que hay en el estadio, pero bueno, se logró ese primer campeonato para Monarcas y ahí es donde inicia, ¿no? Ya tu carrera ya como en primera división, ya siendo campeón, ¿no? También voy a repasar los equipos que pasaste y también con los que fuiste campeón, porque bueno, fuiste campeón como decíamos, con Morelia. Luego pasaste a Pachuca y también fuiste campeón, ¿no? A pesar de que a lo mejor no fue como total actividad con el equipo, pero fuiste campeón, ¿no? Luego de ahí, bueno, pasaste a Tigres. Y en Tigres tal vez no fuiste campeón de liga, pero lograste torneos internacionales, ¿no? Como la Superliga, la Interliga. Exacto, la lograste 2 veces, de hecho, en 2005 y 2006. Y luego de ahí, el siguiente fue Toluca, en el año 2008, en esa final contra el Cruz Azul, ¿no? Sí. Y bueno, ya después de eso pasaste a Santos, y también fuiste campeón, ¿no? Con Santos en el 2012. Campeón, sí. Y bueno, de ahí regresaste a Morelia y volviste a ser campeón, tal vez ya no en Liga, pero ahora sí en Copa, ¿no? Lograste Copa MX y Supercopa MX, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar, con toda esa trayectoria, ¿tú cómo te sientes al momento de estos 20 años de trayectoria en Primera División? ¿Cómo te sientes al haber desarrollado y al haber logrado todos estos títulos? La verdad, bastante satisfecho y contento. Mañana Dios me permitiera volver a nacer y me dijera vas a vivir lo mismo, las mismas situaciones, pues yo encantado y feliz. La verdad que yo creo que el fútbol me dio todo y yo le di todo al fútbol. Y nada, te digo, estoy en esa parte como jugador muy satisfecho, gracias siempre al apoyo de mi familia, el apoyo de muchos entrenadores, de gente que siempre fue muy importante para mí, y yo creo que por eso se reflejó tanto tiempo. Me retiro hace 4 años y medio más o menos, mi último partido oficial, y te digo, no cambiaría absolutamente nada, porque el fútbol me ayudó a aprender, a madurar tanto en lo personal como en la parte laboral o futbolística, y te digo, si mañana dijera Dios, oye, vas a volver a renacer o a nacer, ¿te gustaría vivir lo mismo? Sin duda, no lo dudo, ni siquiera, o sea, diría, dame lo mismo, repetimos lo mismo. Para mí sería algo increíble volverlo a revivir todas esas situaciones que viví. Y ahora el tema, como dices, el tema profesional, ¿cómo lo veía tu familia al momento de que, bueno, tenías que viajar, tenías que, no sé, a lo mejor horas largas de entrenamiento? ¿Cómo lo percibía tu familia? Siempre, tanto mi esposa como mis hijos lo entendieron, lo que era este tipo de trabajo, ¿no? A veces el fútbol, aunque para mucha gente de repente digan, es que el jugador de fútbol gana bien, nada más trabaja 2-3 horas, juega el fin de semana y listo. No es así nada más. Vienen pretemporadas, vienen concentraciones, te pierdes. Cuando el jugador de fútbol trabaja el fin de semana, cuando el resto de la gente descansa el fin de semana. Las vacaciones las tienes al revés, cuando todo el mundo trabaja, tú tienes las vacaciones. Cuando todo el mundo regularmente tiene vacaciones, me refiero vacaciones escolares, donde a lo mejor la familia sí le permite salirse unos días de vacaciones, tú ya estás trabajando.
te pierdes eventos importantes de tus hijos, como a lo mejor no sé, el bailable del colegio, del día del papá, del día de la mamá, que salió de primaria o que salió de secundaria, que a lo mejor primera comunión y no estás porque el trabajo está primero. Y son todas esas situaciones que afortunadamente mi esposa y mis hijos lo entendieron bastante bien y siempre entendieron esa parte del trabajo y te digo, por eso yo reviviría y haría lo mismo si Dios me diera esa oportunidad de volverlo a hacer, porque te digo, gracias al apoyo de mi esposa y de mis hijos y de toda la familia, pues yo creo que por eso estoy tranquilo y satisfecho con lo que hice. Y ahora, una pregunta importante tal vez. ¿Pensaste en ir a Europa en tu trayectoria? Sí, de hecho hubo un acercamiento entre, lo puedo llamar informal o formal. ¿Por qué lo llamo así o por qué sería informal? Porque a mí me llamó un representante externo. Yo nunca tuve representantes, pero con Toluca, en mi etapa cuando llego a Toluca se hizo una buena Copa Sudamericana en el año 2007 y me va bien. Lastimosamente quedamos eliminados en semifinal, Colo-Colo nos elimina y estando en Chile me contacta un representante y él me habla de una situación, de una posibilidad de ir a Europa, específicamente a España, al Valladolid, pero a mí lo que me generó duda y que no ejecuté por esas dudas, él me pedía que yo me fuera sin avisarle a Toluca, que yo fuera sin avisarle, a Toluca, que él ya había hablado con la gente del Valladolid, que ya hasta casa, una escuela, un colegio cerca de la casa donde podría vivir, que ya estaba todo, nomás de yo agarrar mi maleta e irme. Yo le dije que yo lo hacía siempre y cuando se le tenía que avisar a Toluca. Yo todavía en ese momento pertenecía a Tigres, porque yo tenía una opción de compra a Toluca, entonces yo le tenía que avisar a Toluca y a Tigres, por compromiso y por contrato y por lo legal que soy. Entonces le dije, lo hacemos, me voy sin ningún problema. Si tú vas a ganar alguna comisión en ese momento, lo vas a ganar siempre y cuando se haga y se ejecute como es, que sea algo recto, que sea algo formal. No lo quiso así, entonces pues bueno, no aposté por irme tampoco y fue lo más cercano de poder ir a Europa. Entonces te digo, tampoco, no es que no me arrepienta, hubiera sido una experiencia increíble, pero bueno, insisto, también lo que hice en México me quedo muy satisfecho. Sí, no, la verdad es que, pues como comentas, ¿no? Eso que dicen, ¿no? Sin decirle a Toluca, pues obviamente sí genera muchas dudas, ¿no? O sea, sobre, o sea, sí, tal vez sí me vaya, pero al momento de querer, si no brillo en Europa o algo así, y si tengo que regresar, ¿cómo voy a regresar, no? Yo creo que eso ha de haber también pasado por tu mente, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues sí, obviamente, pues en parte tal vez fue una buena opción, porque como dices, eres legal en ese aspecto. Y bueno, pues la verdad, yo creo que si no, tampoco hubiera sido que te hubiera sido allá, pues obviamente no estaríamos recapitulando lo que hiciste aquí, ¿no? Sí, a lo mejor, claro, totalmente de acuerdo. Exacto. Entonces, pues bueno, la verdad, pues algo que a mí también me gustó mucho de tu trayectoria es los goles que metías. Tenías una zurda impresionante. De hecho, cuando estaba revisando más a detalle el tema de esta entrevista, pues me pasé a ver cada uno de tus goles y bueno, tenías una zurda increíble. Gracias. Y simplemente recuerdo también el gol que le metiste a Osvaldo Sánchez, ¿no? En el Estadio Morelos, que fue increíble, la verdad. También, pues, yo creo metiste más de tiro libre que de otra cosa, ¿no? Sí, Pero fueron 20 años en primera, alrededor de
entre 65 y 70, 72 goles en total. Como tú bien lo dices, la gran mayoría fue de tiro libre o de penal. Pero sí, sí, fueron goles de repente, digo, muy vistosos, como ese de Osvaldo. Mi último gol en Morelia fue de derecha a Tijuana, que también fue un gran gol. Y bueno, y de derecha, que no siendo diestro, pues, bueno, me salió el gol, ahí me equivoqué y salió en el ángulo. Pues mira, vaya fallas, ¿no? Sí, 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 sí. pues sí, igual esa de Tijuana, igual me tocó verla y digo, impresionante, ¿no? Como dices, tal vez fue un error, pero funcionó el gol, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya al momento de que estás en Santos, nos va, bueno, me saltó un poco la fecha del 20 de agosto de 2011, que fue cuando pues sucede, ¿no? Lo de la balacera en el estadio de Torreón. Eh, no sé, tú como futbolista, el estar presente en la cancha, escuchar las detonaciones, ¿qué es en lo primero que piensas o en lo primero que pensaste? No, en ese momento lo primero que pensé, o que pensamos, yo creo que la gran mayoría de los compañeros, de los jugadores en ese momento fue, y así fue, correr por nuestras familias que estaban en la tribuna y poderlos bajar al vestidor. Y ya después, ya con ellos en el vestidor, con una cierta calma en el vestidor, donde te deja pensar un poco más el estrés de ese momento, pues nada, la verdad que mira, lastimosamente o lamentablemente en Torreón, esa época que yo jugué en Torreón, la ciudad, y no nomás la ciudad de Torreón, sino yo creo que gran parte del país, eh, Monterrey, un poco Torreón, estaba muy golpeado por la inseguridad. La verdad, vivíamos a gusto independientemente de eso, ¿no? Sabíamos de la situación, pero como somos muy de casa, fui siempre muy de casa, de estar en mi casa, disfrutar a mis hijos y todo eso, pues a mí ya vivir con esa situación, pues el disfrutar la casa, el calor, teníamos cierta distracción en la misma casa, pues ya yo me ponía a hacer que la carnita asada con la familia, comíamos en el jardín, o ya nomás escuchabas de repente ese tipo de situaciones como la del estadio, pues ya nomás te volvías a meter a la casa, a cubrirte bajo techo, pero nunca, en su momento nunca hubo esa duda de, está así la situación, vámonos de la ciudad. De hecho, hubo un tema ahí un poco, pues sí, personal con mi esposa y mi hijo, que ellos, como a muchos de otros jugadores, les quitaron o nos quitaron nuestro vehículo, pero afortunadamente fue eso nada más. Pero aún así, pues nunca, tío, nunca se vino a la cabeza, vámonos de aquí por esta situación. Más allá de que se haya tenido ese tipo de experiencia, que no se la deseaba a nadie, ni mucho menos, pero nunca lo pensamos en abandonar. Después, bueno, viene el cambio y regreso a Morelia, pero fue más por un cambio profesional, porque ya casi no estaba teniendo participación y dije, yo creo que es momento, yo con 33 años, yo dije, hablo a Morelia, si hay la oportunidad de regresar a Morelia, juego 2 años más y me retiro. Y regresé a Morelia, pero en lugar de jugar 2 años, jugué 6 años más y bueno, y así fue la situación en Torreón, la vivencia en Torreón, que fueron 2 años y medio, estamos hablando de 5 torneos que fueron increíbles. Sí, ¿no? Y bueno, la verdad es, como comentas, ¿no? Y yo creo también en ese tiempo, como dices, pues sí, obviamente hubo mucha inseguridad en casi todo el país, donde pues la verdad, pues se vivía el miedo, ¿no? Y no nada más tanto en el lugar, sino como con las familias, en casa. Entonces, pues obviamente, pues sí, la verdad que, pues gracias a Dios que todo no pasó a mayores, sino que nada más fue no un malentendido, pero sí eh, algo externo, ¿no? A lo que fue del estadio. Pues sí, algo anormal, ¿no? Y más que que en un partido que se ve a nivel nacional e internacional, que esa noticia lastimosamente salió en todo el mundo y que hablaran, tú dejas del partido, de la acción, donde fue, sino que hablaran del país
Y bueno, hoy no es la excepción, hoy también tenemos una inseguridad tremenda, pero bueno, así nos tocó vivir aquel momento como experiencia y anécdota increíble. Pues sí, algo más agregado a la lista, por así decirlo. Exacto. Este, bueno, y como dices, ¿no? Regresas a Morelia y yo creo regresas a esos grandes 6 años que tuviste con el equipo, ¿no? Yo creo Sí. que en tu segunda etapa ahí con Monarcas, pues yo creo que fue la más vivida, ¿no? La más, pues casi regresar a casa, regresar al equipo de tus amores y pues obviamente a vivirlo ya al extremo, ¿no? Sí, sí, y mira que vaya que sí fue al extremo, ¿no? Entre muchos cambios de técnico, bueno, se salió campeón de Copa y campeón de la Supercopa de la Liga MX. Pero después el tema de estar peleando el descenso, muchos cambios en 6 meses de entrenadores. En un semestre hubo, sin llegar a exagerar, 5 entrenadores. Sí, mucho cambio donde no encontraban una línea de trabajo, donde no encontraban una estabilidad, tanto en lo administrativo como en lo deportivo, y se fue llenando el botecito hasta casi llegar al descenso, que después lastimosamente al año y medio, 2 años, se lleva una franquicia, ¿no? Pero sí fue de mucho sufrimiento. Digo, yo regreso a Morelia en el 12, me voy en junio del 17, son 5 años los que estoy allí, más un año que jugué en Lobos, pero fueron 5 años que iba en Morelia increíbles, donde volví a jugar casi gran parte de los 5 años, o los 5 años los jugué a pesar de ir avanzando en la edad, pero yo entre más grande físicamente me sentía mejor. Y bueno, por eso después decido ir a Lobos, porque yo me sentía físicamente todavía para competir, y ya después tomo la decisión del retiro, pero fue más por decisión propia y no porque ya no pudiese competir. Sí, y ahora pues viene el entorno de tu retiro, ¿no? Eh, Como dices, fue algo más personal, no fue tanto algo más como de, híjole, ya es la edad, ya es Sí, ¿no? ya son no sé, otras cosas, a lo mejor la familia y eso sí, ¿no? Ya es algo personal, yo creo Sí. igual lo decidiste con tu familia, ellos aceptaron también la opción, la decisión, y Sí, bueno, sí, pues ya te hacen como tu fiesta de despedida, el equipo de Monarcas en la jornada 1 frente a Toluca, de hecho. ¿Qué se siente el ver tanto caras conocidas en el estadio? Igual es tu casa, te retiras de cambio, de hecho. Y ¿qué es lo que en tu mente pasaba cuando ya era los últimos metros para encontrarte con el jugador para hacer el cambio y ver que tu carrera como profesional, como jugador profesional, pues ha terminado? sí, mira, cuando viene la invitación de Morelia para el partido de homenaje, yo estaba contento, pero nunca me imaginé ¿cómo te puedo explicar? La forma en la que fue. ¿Sabes? Justo fue una semana previa de muchas entrevistas, de firma de autógrafos, previo al partido, el mismo día del partido, por la mañana se descubrió un mural que está allí en el estadio con la mitad de mi rostro y con mi firma y con el mote de Eterno. Eh, pero lo que viví dentro del partido, el estadio, que mucha gente, no me quiero escuchar egocéntrico, pero la verdad fue mucha gente para poder vivir ese momento de un servidor. Estaba casi prácticamente lleno el estadio, estaba ponle a un 70-75% de su capacidad, y el escuchar mi nombre cuando el sonido local anuncia mi número y todo eso, pues fue algo increíble. Y cuando ya levanta el cuarto árbitro el marcador del cambio y ver mi último, pues
Sabía de que ya eran mis últimos segundos o minutos de estar dentro de un campo como jugador oficial o profesional, pero el escuchar mi nombre, te digo, luego lo que después se vivió en el entretiempo, en los 15 minutos del medio tiempo, fue algo increíble. Nunca me lo imaginé, me imaginaba retirarme en Monarcas, pero nunca creí que fuese de la forma en la que fue algo maravilloso, y que siempre le voy a agradecer a este caso al señor Álvaro Dávila, que en su momento fue el que él ayudó que esto se hiciera realidad, tanto en mi debut como en mi despedida, y a Héctor Lara, que eran parte directivos, pero tío, sobre todo al señor Álvaro Dávila, y le voy a agradecer siempre este gran gesto que tuvo hacia un servidor. Sí, pues la verdad fue un gran, tanto un gran homenaje, como sigo diciendo, una gran trayectoria. Y bueno, después sale el método, o más bien la oportunidad de ser director técnico. ¿Cómo es que inicia esta nueva etapa para tu vida, ¿no? Como entrenador, y cómo fueron que se fueron abriendo las puertas para que llegaras a Atlético Morelia? Mira, primero, durante mi etapa como jugador, inicié el curso de entrenador. Yo decía que en un futuro me gustaría ser o directivo o entrenador, pero bueno, me preparé para ser entrenador. Cuando viene el retiro y todo eso, sigo tomando cursos. Hay un curso, un curso que lo otorga el MVP School, que es vía línea en Barcelona, en España. Y allí me he seguido preparando. Hoy en día de repente nos seguimos preparando y hice varios cursos. Después viene la invitación del Club Deportivo Toluca para estar dentro de la institución, como hoy le llaman, como inteligencia deportiva, porque yo hice un curso de análisis y de escauteo de jugadores. Entonces me invitan a esa área de inteligencia para ver, escautear jugadores, los que pueden ser probabilidad o posibilidad para incorporarse al Club Atlético Toluca. Y a su vez, cuando yo llego a Toluca, el entrenador, el cuerpo técnico era Ricardo Lavolpe, estaba el Chiquis García, y bueno, él me permitió estar cerca del primer equipo, dando mis puntos de vista, teniendo muchas charlas con el profe Ricardo Lavolpe, que para mí, junto con Rubén Omar Romano, con Miguel Herrera, el profe Enrique Mesa, Tomás Boy, en paz descanse, han sido técnicos que me marcaron y que estuve trabajando. Con Ricardo trabajé en selección como jugador, y esta época que te estoy contando en Toluca. Después, bueno, lastimosamente sale Ricardo de Toluca, llega José Manuel El Chepo Latorre, y con el Chepo sí me permite estar más cerca del equipo, ¿no? Ser, como te puedo llamarlo de esta manera, como un cuarto auxiliar en los partidos tanto de local como de visita. Con otro auxiliar estábamos en un palco y vía con radio, con walkie-talkie, hablábamos a la banca y decíamos, estamos viendo esto, y hacíamos un análisis o qué posibilidad de cambios podías hacer o mejorar algún detalle que tú veías desde la tribuna que no se ve cuando estás dentro del campo o en la banca, ¿no? Entonces eso me permitió estar más cerca día a día, entender los trabajos, los básicos que les llaman, el parado táctico, etcétera, y me gustó. Lastimosamente sale el Chepo y a mí me mencionan como técnico interino con Toluca, y yo me hago cargo. Estábamos en etapa de pandemia. Por ahí yo agarro el equipo un 28 de octubre del año 2020, que estábamos en pandemia, y debuto contra Cruz Azul, le gano a Cruz Azul 2-0, yo dirijo a Toluca 6-7 partidos, logro meterlo a repechaje y me elimina en repechaje Tigres. Me quedo en Toluca, ya no continúo como técnico, pero sigo dentro de la institución como director de básicas, se trabaja bien. En ese año y medio, casi 2 años que estuve como director de básicas en Toluca, se trabaja bien. Hoy hay mucho chavo en primera división de ese proceso que estuvimos como director de básicas. Se debutó a jóvenes, se debuta hoy en día a Isaías Violante, que es un proyecto importante y
futuro del fútbol mexicano, a Everardo López, se debuta mucha gente del proceso que tuvimos como director de básicas. Salgo de Toluca, me empiezo a mover porque ya mi intención es buscar dirigir, y ya hace 3 meses pues viene la posibilidad de dirigir Atlético Morelia, me habla el señor José Luis, me da la oportunidad. Lastimosamente los resultados no eran los buenos para Gabriel Pereira, y me habla a mí el señor José Luis Higuera para si me gustaría estar en algún momento dentro del club a cargo como entrenador. Y bueno, se viene el reto, asumí el reto, disfrutando el momento, y hasta el día de hoy seguimos siendo técnico del Atlético Morelia. No, pues la verdad, un gran salto. Eso que me comentas de que pues se va el entrenador, el Chepo La Torre, y El pues Chepo, sí. te mandan a ti como interino, pues fue un gran salto, ¿no? Pero bueno, la verdad que eso te ayudó muchísimo, llegaste a Atlético Morelia y bueno, pues con los resultados que tuviste, que la verdad, como ya he comentado, de hecho te lo había puesto ahí en una respuesta a un tweet que comentaste, que tal vez yo no era fan del Atlético Morelia, pero se vivió como los chicos pues se esforzaron, ¿no? A pesar de que se perdió el partido, pero tuvieron ahí todas las agallas para poder ganarlo, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos ya nada más para unas últimas palabras finales y volvemos. Está bien, Armando. Pues listo, regresamos, amigos. Pues ya nada más para unas últimas preguntas, comentarios finales. Bueno, Carlos, quedamos en el Inter. Comentábamos acerca de lo que habían hecho pues los jugadores ahí en Atlético Morelia en la final de la Liga de Expansión. Cuéntame cómo es el dirigir en esta instancia de segunda división, y inclusive también el ser el subcampeón de la categoría. ¿Cómo es dirigir? Pues con una responsabilidad grande, con un compromiso muy grande, con lograr objetivos donde redondea muchas cosas. No nomás es el ganar, sino el objetivo lograrlo. Eso va a llevar a cabo a que vaya la afición, crea en el proyecto, crea en su equipo, crea en lo que ve día a día o de lo que se vive día a día con el equipo. Entonces yo creo que eso es lo que es estar constantemente dirigiendo a un equipo, llámese expansión, llámese primera. Tienes que dar resultados sí o sí. Entonces el dirigir hoy en día, insisto, en una categoría, llámese expansión o llámese primera división o segunda o tercera división, pues bueno, siempre la responsabilidad va a estar. Y respecto a lo que mencionas de los muchachos, sí, y no nomás el día de la final, se entregaron desde el día que yo llegué hasta el último día, que fue la final acá contra Tapatío, pero siempre hicieron grandes esfuerzos, grandes momentos. Hubo derrotas, hubo victorias, pero siempre el equipo trabajó de la mejor manera y sobre todo entendiendo lo que el cuerpo técnico o un servidor buscaba, y ellos aceptaron, entendieron esa parte y ahí está el resultado. Lastimosamente nos hubiese gustado redondear y terminar con un título, pero bueno, es parte del fútbol y ahora hay que trabajar, preparar bien otra vez lo que viene siendo pretemporada, preparar bien los muchachos para poder competir de la mejor manera. Sí, eso sí, pues esperemos que para las siguientes temporadas pues pueda ya haber algo mejor, que ya puedan ser campeones, porque la verdad, como comento, se notó en toda la temporada pues el cómo fueron creciendo los muchachos también, y pues obviamente pues el llegar a una final pues no es fácil, ¿no? Se dice fácil, pero pues no, ¿no? Tiene un proceso largo desde que llega a la instancia de, no sé, la primera jornada, el caer, como dices, caes, pierdes, vuelves a ganar, tienes algunas rachas buenas, algunas rachas malas, pero con todo el esfuerzo pues obviamente se consigue, ¿no? Y obviamente pues ya
esperemos que en una final otra vez que podamos ver al Atlético Morelia y pues puedan ser campeones ahora sí, ¿no? Ojalá, esa es la idea. Y no nada más de la Liga de Expansión, sino del campeón de campeones, ¿no? Así como, como es. Esa es la idea. Y bueno, en el método de selección nacional, tal vez puede ser que a lo mejor sea un poco precipitada la pregunta, pero pues bueno, se vale soñar y se vale también el saber si sí o si no, ¿eh? ¿Te gustaría a ti dirigir la selección, ya sea tanto mayor o ya sea en categorías menores? Sí, claro, yo creo que como jugador y como entrenador siempre quieres vestir como jugador la camiseta de la selección, porque es lo que más representas a un país. Y como entrenador es la misma manera, sí, claro, y todo en su momento. Para eso me tengo que seguir preparando, para eso tengo que estar dando resultados positivos cuando esté al frente de un equipo. Y yo creo que eso poco a poco, pero no pierdo esa ilusión. Y lo más importante, creo que tengo la capacidad de poderlo hacer, de poderlo asumir en su momento cuando se dé la oportunidad o el reto. Pero insisto, yo creo que todo es paso a paso, ¿no? Hay que seguir madurando, hay que seguir trabajando en esa parte. Y lo que hoy me ocupa es dar resultados en este proyecto Atlético Morelia. Y después, ¿por qué no? Insisto, pensar en una posible selección sub-23 o ya avanzado el tiempo, que ojalá y no sea muy largo, ¿por qué no pensar en selección mayor? Pero te digo, todo a su momento y sé que cuando llegue ese momento voy a estar preparado, como lo estoy ahora, para asumir cualquier tipo de retos. Y ahora hablando, bueno, términos selección, pues nada más tocar un poco el tema, ¿no? ¿Tú cómo ves a la selección mexicana en estos tiempos y cómo lo puedes percibir con estos resultados que está teniendo en estas últimas fechas, en estos últimos, pues sí, años? ¿Cómo tú lo ves para el Mundial del 2026? Mira, yo creo que lo que más importa es seguir dando continuidad. Siempre, yo que tengo uso de razón y como jugador, siempre que llega un técnico nuevo a la selección, siempre empezamos a juzgarle y buscar siempre lo malo. Y muchas veces se le juzga como en su momento, digo, voy a tocar un tema, no porque sea específico, pero caso Miguel Herrera, ¿no? Miguel Herrera se le criticaba, o al mismo Ricardo Lavolpe, se le criticaba más por lo que a veces respondía, por la forma en que respondía, que si respondió molesto, que si respondió en ruedas de prensa de una manera, pero nunca se juzgaba lo que pasaba deportivamente en un partido. Y mira que Ricardo calificó al Mundial, así lo dijo una vez. Si yo tomo la selección la califico caminando, y así fue, así la calificó al 2006, haciendo un buen, para mí ha sido el mejor mundial que ha tenido la selección, en aquel Mundial del 2006, sin lograr el famoso quinto partido. Para mí, ¿por qué hablo de que fue el mejor? Porque futbolísticamente pierde por un golazo, por una cosa de esas raras, hermosas del fútbol, pero fue superior en el desarrollo de juego, fue superior a grandes selecciones. En su momento en Copa Confederaciones fue mejor que Brasil, fue mejor que el mismo Alemania. Entonces, a eso es lo que yo llamo que ha sido la mejor selección que ha representado para mí a nuestro país en un mundial. Obviamente sin que pasó vaya la redundancia, de ese partido famoso quinto. Pero siempre hay críticas en cuanto asume cualquier persona, me refiero a cualquier entrenador. Siempre vienen críticas, que si te gustó, que si el aficionado está contento, si no está contento, que si te hubiese gustado que fuese nacional, que si fuese extranjero. Al final es un trono que siempre vas a estar juzgado, el tener la silla del técnico, pero bueno, hay que darle la confianza, en este caso el proceso de Diego Coca, y si está allí, pues que asuma su reto como lo está haciendo y lo va a asumir. Pero también nos corresponde a los que estamos en los equipos como entrenadores o jugadores responderle y apoyarle, porque son parte de, y son los que nos representan. Y si hay
buenos objetivos y que esos objetivos se van logrando, pues eso va a favorecer a los que estamos atrás, en este caso entrenadores y liga y equipos y hasta mismo medios. Entonces, ojalá hay que tirarle la mejor de las vibras para que se haya un buen mundial el próximo 2026, que va a ser hoy, que no se va a jugar eliminatoria por ser sede o por ser país sede. Tienes esa ventaja de que no vas a sufrir un poco o mucho en la eliminatoria y vas directo al mundial, y ojalá que sea el mejor mundial para México. Sí, exacto, pues como dices, ¿no? Las críticas abundan, pero más que nada no es tanto al fútbol, ¿no? Sino es como, No. es a la persona. Entonces, Exacto. pues bueno, yo igual hace tiempo, cuando estaba en conferencia de prensa Diego Coca, pues él comentaba, ¿no? Que pues es pues como su debut como seleccionador, ¿no? Porque sí, una cosa es ser el director técnico, que tú tienes a tu propio plantel, que ya lo tienes asignado, pero obviamente el seleccionar, ¿no? De diferentes pues equipos, el saber cómo lo desarrolla, pues sí es obviamente un tema muy distinto a lo que se vive, ¿no? Y obviamente pues sí la gente pues actúa a la ligera, ¿no? Y bueno, en ese caso también de las críticas, yo quisiera preguntarte, ¿tú cómo manejas las críticas, ya sean buenas, ya sean malas, o inclusive en general en cuanto a tu profesión o inclusive al equipo? No, mira, ni las, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Las manejo de una manera y las tomo pues tranquilo, porque sé que a veces son críticas sin el conocimiento y son críticas a ver si vulgarmente se dice de repente chicle y pega, ¿no? Y a veces ni caso, a veces hasta me da risa. Y ahora que estoy como a cargo de un equipo, como entrenador, y después de cada partido en una rueda de prensa y después te quieren cuestionar con ciertas preguntas, que por qué no hiciste esto, que por qué no hiciste el otro, yo no es que las evada, simplemente contesto antes de que, y soy honesto y hablo como debe de ser. Yo nunca he tenido, vulgarmente se dice, pelos en la lengua, y cuando tengo que aceptar que me equivoqué lo digo sin necesidad de que me lo quieran juzgar o recriminar con una pregunta, sino lo entiendo perfecto y listo, no doy pie a que se haya ese juego de pregunta y respuesta. Entonces, lo asumo tranquilo, tanto lo positivo como lo negativo. Al final en el fútbol siempre va a haber eso, te digo, va a haber críticas, ¿no? Para mí hay tres resultados y para la afición hay dos. Para mí como entrenador el ganar, empatar o perder son esos tres que tienes que buscarlas con jugar y jugar. Buscas que sea mayor el ganar, buscas que sea un punto medio el empatar y buscas lo mínimo con las derrotas. Y en el aficionado y en los periodistas de repente parece que nomás hay dos, y está bien. Yo no ni tampoco voy a juzgar a las preguntas o al tema de críticas. Yo las voy a asumir como las he asumido siempre, y hoy no va a ser la excepción. Ok, pues sí, la verdad, pues muy, muy buen punto lo que comentas. Pues la verdad, yo creo que así debe de ser más o menos el, el cómo aprender, ¿no? A tener las críticas enfrente, ¿no? Como dices, no, simplemente no evadirlas, tal vez sí, a lo mejor escucharlas bien y a lo mejor que te hagan pensar, ¿no? Muy bien en eso que dijeron, pero pues tampoco tomarlo tan en serio, ¿no? No. Entonces, pues bueno, pues ya nada más para igual terminar, pues quisiera tener nada más unas últimas preguntas sobre qué fue lo que te gustó más a ti como futbolista. Entonces, tengo nada más unas 3 preguntas. La primera, ¿quién fue tu mejor compañero en toda tu carrera? Híjole, no, yo creo que no tengo uno, tengo varios. Puedo empezar, compañero. No, fueron varios, la verdad que no te puedo decir uno. Ciña, Pastor Lozano, Tato Noriega, Carlos Humberto González,
el Pipi Lavilchis, bastantes, Omar Briseño, el Emperador en Tigres, el Cookie Silveria, Irenio Suárez, muchos fueron grandes compañeros. Y como director técnico, bueno, más bien, y con directores técnicos, ¿quién piensas que fue el que más te apoyó o a lo mejor el que más te ayudó? Tengo tres que creo que me marcaron, digo, sin quitarle mérito al resto, tuve muchísimos entrenadores, pero para mí tres, Tomás Boy, en paz descanse, Rubén Omar Romano y Miguel Herrera. Para mí ellos tres, digo, sin quitar mérito, y que me dejó mucha enseñanza el profe Mesa, el mismo Luis Fernando Tena, pero los tres primeros que te mencioné, ellos fueron los que marcaron muchísimo mi carrera. Sin duda unos grandes entrenadores. Yo Sí, igual sí. lo sigo diciendo. Y bueno, como dices, bueno, Tomás Boy en paz descanse, pero la verdad pues sí, tal vez tenía equipos buenos, así equipos buenos también, la verdad. Y pues sí, la verdad fue un gran entrenador. Yo también me quedo mucho con eso. Y bueno, ya nada más para terminar, la última pregunta es bueno, ahorita que te están viendo varias personas, pues ¿qué es lo que te gustaría dejarles? ¿Algún consejo o acerca de sus sueños, ¿no? ¿Qué es lo que No. tú les puedes decir? Mira, soy poco de consejos, pero que lo busquen, que lo trabajen, que lo disfruten el momento, el trazo o el trazar para lograr su objetivo, ese trazo o ese camino para llegar a ese objetivo, pues que lo vayan disfrutando. Va a haber tropezones, va a haber obstáculos, va a haber muchas cosas, pero que no dejen de lucharlo y de buscarlo. Entonces, eso es lo que yo les podría decir, llámese dentro del fútbol, llámese en cualquier ámbito, deporte, en cualquier carrera escolar. No sé, yo creo que hoy la vida, hoy entre pandemias, situaciones de inseguridad que vive el país, yo creo que tenemos como seres humanos que estamos dentro de este mundo, buscar ir dejando huella de un mejor seres humanos o de mejor sociedad. Entonces, pues eso es lo que yo les podría decir. Pues bueno, pues la verdad, muchísimas gracias, Carlos, por este espacio que pudiste tener con nosotros. Espero que no sea el único, espero que haya muchos más. Y pues bueno, la verdad, pues te agradezco tanto el dejarnos una huella en nuestros corazones, en la historia del fútbol mexicano. Y pues obviamente, pues gracias por todas las enseñanzas que nos has dado, porque obviamente eres factor de que pues nunca te rendiste y pues lograste pues muchas cosas en tu vida, ¿no? Y obviamente también ese es un gran consejo que nos has dado a muchas personas. Hombre, muchas gracias, Armando. Ojalá que, como tú bien dices, no sea la primera y última, sino que sea la primera de muchas más. Y bueno, aquí estamos para servirles, cual te agradezco tus palabras. Y nada, vamos a seguir disfrutando como entrenador y ojalá que pronto otra vez nos podamos ver. Te mando un abrazo y gracias por este espacio. No, gracias a ti, muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos viendo. Nos vemos la próxima y recuerden que estás en la tribuna.